Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a enseñar cómo de esta fotografía podemos hacer este póster. Muy bien, para este tutorial voy a hacer esta fotografía que tomé hace algunos meses en un concierto de rock. Esta fotografía la pueden descargar para que me sigan paso a paso. Pondré el enlace en la descripción del video. Una vez que hayan abierto la fotografía en Photoshop, el primer paso es crear un nuevo documento. Para eso me voy a Archivo, Nuevo, y voy a elegir un documento a medida. Yo recomiendo usar el mismo tamaño de la fotografía que van a editar. En este caso, la foto que yo voy a usar es de un tamaño de 1080 x 720 píxeles. Le doy clic en crear y esto me crea un nuevo documento. Ahora voy a crear los pinceles personalizados. Para eso presiono la letra T, eso abre mi herramienta de texto. Voy a seleccionar un color negro 000, ok. Para este ejemplo me gusta cómo se ve la letra Impact. Entonces abro la ventana y voy a elegir la letra Impact. Hago clic en cualquier parte del documento. No está muy grande. Voy a reducir el tamaño y voy a escribir la palabra rock con letras mayúsculas. Rock. Doy clic en la palomita y voy a hacerlo un poco más grande. Para eso voy a presionar, me aseguro que mi capa de rock está seleccionada y presiono control T. Eso me abre la herramienta de modificar. Muevo mi cursor en cualquiera de las esquinas, superior o inferior. Vemos que cambio el cursor y voy a jalar. Ahí está bien. Cuando esté contento, presiono la palomita. Ahora presiono mi herramienta de mover, que es la letra V. Y bien, ahora vamos a definir el nuevo pincel. Para eso me voy a edición y definir valor de pincel. Doy clic ahí y me abre una ventana donde me pide que asigne un nuevo nombre. Yo lo voy a llamar rock. Le doy OK. Y muy bien, de esa manera muy fácil hemos definido nuestro pincel. Si presiono la letra B, eso hace que me seleccione mi pincel. Vamos a ver que me abra aquí mi menú de pinceles. Aquí tengo todos mis pinceles agrupados. Vemos que ya aparece el nuevo pincel con la letra rock. Muy bien. Vamos a crear un nuevo pincel. Para eso puedo ya eliminar esta capa. Doy clic ahí y presiono aquí para que me elimine. Me pregunta si quiero eliminar la capa, le digo que sí. Y ahora voy a crear otro pincel. Nuevamente presionar la letra T para seleccionar mi herramienta de texto. Doy clic en cualquier parte del documento y ahora voy a escribir la palabra México. Lo que puedo hacer es seleccionar nuevamente toda la palabra y modificar el tamaño desde la ventana. En este caso me parece que está bien. Presiono la palomita y ya creé una nueva capa de nombre de México. Selecciono mi herramienta de mover, que es la letra V, y repetimos el paso para definir nuestro nuevo pincel. Voy a edición, definir valor de pincel, le asigno el nombre de México, le doy OK. Voy a eliminar esta capa, me aseguro que está seleccionada, la elimino, me pregunto si la quiero eliminar, le doy clic que sí. Entonces ahora les voy a enseñar cómo usar las herramientas de pincel. Presiono B, que es mi herramienta de pincel, este icono de acá, y cuando abro la ventana donde tengo todos mis pinceles, vemos que ya aparecen los dos nuevos pinceles con el nombre de Rock y México. Recordemos cómo se usa en pincel. Abro mi carpeta de pinceles generales y selecciono cualquiera de ellos y me aseguro que esté en color negro. Si comienza a pitar, vemos como el pincel actúa de manera normal. Deshago la acción y vamos a seleccionar ahora mi pincel de rock. Lo selecciono y voy a hacer una vez clic y vemos cómo efectivamente aparece la palabra rock. Pero ¿qué pasa si cuando lo quiero usar como pincel normal? Deshago la acción y sosteniendo el clic derecho izquierdo del ratón y arrastro, vemos que me crea un efecto que no es el que deseo. Entonces deshago la acción, control Z. Para obtener el objeto que tenemos necesitamos modificar el pincel. Para eso nos vamos a ventana y tenemos que elegir ajustes de pincel o F5. Doy clic ahí
y esto me abre la siguiente ventana. El primer paso es seleccionar esta parte de acá, forma de la punta del pincel, y hasta abajo vamos a modificar el valor de espaciado. Entre mayor sea el valor, vemos que más espacio existe entre las palabras. Este valor dependerá de la palabra y el tipo de letra que hayan elegido. Para este caso 308 creo que está bien. Ahora vamos a dinámica de forma. Es importante que hagan clic sobre la palabra para que se abra la ventana, porque si hacen clic solamente, supongamos, en la palomita, no se cambia la ventana. Entonces tenemos que hacer clic sobre la palabra dinámica de forma, doy clic ahí y se abre su ventana. Lo primero que va a hacer es variación del tamaño. Esto lo que hace es que va a cambiar el valor de cada palabra. A mí me gusta dejarlo en 100%. Si es 0%, todas las palabras tienen el mismo tamaño, entonces 100% me da una mayor dispersión. Todo lo demás lo pueden jugar dependiendo como les quieran. Para este caso voy a dejar todo lo demás. Podrían, por ejemplo, cambiar la variación de ángulo y otras cosas que, bueno, ustedes pueden experimentar. Para este ejemplo es necesario solamente modificar la variación del tamaño. Ahora selecciono dispersión. Selecciono ambos ejes y, como su palabra lo dice, dispersión, entre mayor sea el número, su valor, mayor sea la dispersión entre palabras. Entonces nuevamente tienen que elegir un valor que, dependiendo de la palabra que estén utilizando, se vea más o menos bien. En este caso yo estoy bien, me gusta cómo se ve, y vamos a ahora modificar el valor de cantidad. Obviamente si modifico, hago más grande el valor de cantidad, más palabras van a aparecer. En este caso un valor de 2 me gusta cómo se ve. Variación de la cantidad. Eso no lo tocamos, lo dejamos igual. Finalmente vamos a modificar los valores de transferencia. Hago clic en transferencia y el primer valor que vamos a modificar es variación de la opacidad. Es lo que hace es que modifica el valor de la opacidad de cada palabra. A mí me gusta dejarlo en 100%, me varía bastante bien. Y bien, una vez que hayamos seleccionado o hayan modificado todo lo demás, tenemos que grabar estos valores. Doy clic aquí y me abre una nueva ventana que dice nuevo pincel y me sugiere darle un nombre. En este caso yo voy a usar la palabra el nombre que me asigna por default, que es Rock1, y le doy OK. Muy bien, ahora vamos a comprobar que se haya grabado nuestro pincel con los valores que hemos grabado aquí. Entonces me voy a la ventana de pinceles, hago clic y hasta abajo efectivamente ya aparece un nuevo pincel con la palabra Rock1, donde vemos que ya tienen asignados todo eso. Entonces si selecciono este pincel y pinto, vemos cómo se crea el efecto que estoy buscando. Les hago la acción y voy a repetir exactamente lo mismo para el pincel de México. Entonces me voy a mi menú, ahora selecciono el pincel México y voy a repetir lo mismo que hice con el pincel Rock. Voy a modificar los ajustes de pincel. El primer paso es seleccionar forma de la punta del pincel, modificar el valor de espaciado, asigno el valor hasta que se vea más o menos bien la palabra México. Después voy a dinámica de forma, variación de tamaño 100%, lo demás lo dejo igual. Dispersión igual, un valor que funcione para ustedes, 146. Cantidad, en este caso voy a usar cantidad de 3. Transferencia, ya está preseleccionado el valor de 100. Ya me gusta cómo se ve, entonces lo voy a guardar. Hago clic en este icono de acá y le voy a asignar el nombre de México 1. Le doy clic OK. Cierro esta ventana. Entonces cuando me voy a mi menú de pinceles, veo que ya aparece hasta abajo el pincel México 1. Lo selecciono y pinto. Vemos cómo ya me aparece este valor. Puedo modificar el valor del tamaño. Por eso me voy acá. Ahora tengo un tamaño de 382. Puedo modificar el tamaño de 74. Pinto y vemos cómo se van creando estos diferentes tamaños para esta palabra. Muy bien, ya tenemos listos nuestros pinceles personalizados y ahora podemos proceder a crear nuestro póster. Puedo cerrar este documento, le doy clic en cerrar. Me pregunta si quiero guardar los cambios, digo que no.
Muy bien, ahora ya se abre la ventana de nuestro póster. Selecciono mi herramienta mover, la letra V, y abro mi ventana de capas, que es este icono de acá. Doy clic ahí y se crea. Vemos que solamente tenemos ahora una capa de fondo. Tengo que modificar, tengo que duplicar esta capa. Presiono Control J y se crea una capa 1, que es la capa de fondo. Hago invisible la capa de fondo haciéndole clic en el ojo que está ahí y ya se ocultó. El siguiente paso es hacer clic en la capa de fondo. Hago clic en la capa de fondo y voy a crear una nueva capa. Capa 2, creo otra capa, capa 3. Voy a modificar el valor, el nombre de estas capas. Hago clic en capa 2 y le voy a poner el nombre de pincel texto. Enter. Y ahora selecciono capa 3, doble clic y voy a ponerle el nombre de pincel normal. Pincel normal. Enter. Ahora selecciono estas dos capas, selecciono pincel texto y con la tecla de control selecciono la capa pincel normal. Ya tengo seleccionadas las dos y voy a presionar control G y me crea un grupo. Una vez más selecciono mi capa de fondo y creo otra nueva capa. Le doy clic ahí y me pone el nombre de capa 2. Voy a hacer doble clic y voy a poner el nombre de fondo negro. Ok. Con la capa de fondo negro seleccionada, voy a edición, rellenar. En contenido tengo que seleccionar color, todo lo demás lo dejo igual. Y tengo que seleccionar el color negro, que son todos los valores 0. Doy OK. Doy OK. Y ya estamos listos para empezar a hacer el último paso. Selecciono mi capa 1, que es donde está el bajista. Y hago clic derecho con el ratón y voy a seleccionar crear máscara de recorte. Doy clic ahí y se oculta. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar mis herramientas de pincel. Para eso hago clic en esta flechita de acá en grupo y se abren mis dos capas que están agrupadas en esta carpeta. Selecciono mi capa de pincel texto y presiono la letra B, que es mi herramienta de pincel. Voy a mi ventana de pinceles. Voy a seleccionar primero la palabra, el pincel Rock 1 y voy a comenzar a pintar. Me aseguro que esté en color negro. Puedes hacer la acción. Me aseguro que esté en color negro. Está en color negro, ok. Mi capa de pincel texto está seleccionada y voy a comenzar a pintar. Y cada vez que pintemos, vemos cómo la capa se hace visible lo que es la fotografía que estamos trabajando. Tengo que modificar el valor del pincel para que pues se vea más interesante. Entonces ahorita tengo un tamaño de 74, vamos a cambiarlo a un 156. Hago una palabra ahí y esto dependerá pues ya de su estilo, ¿no? Que es lo que quieran obtener. Entonces vemos cómo se hace. Este creo que está demasiado grande. Deshago la acción. Voy a modificar 175 tal vez. Aquí un poco más pequeño. Un valor de 90. Ahora vamos a usar el pincel de México 1. Abro mi ventana donde están mis pinceles y selecciono México 1. Doy clic ahí y voy a comenzar a pintar. Vemos cómo aparece la palabra México. Tenemos que variar el tamaño de nuestro pincel para que sea un resultado un poco más interesante. México. Entonces aquí Mex, que se me ve. Tienen que hacerlo de tal manera que sea. El objetivo es que se vea el bajista. Muy bien, por pronto lo voy a dejar así. Ahora selecciono mi capa de pincel normal, doy clic ahí y voy a seleccionar un pincel normal. Me voy a mi ventana y me voy a ir hasta arriba, que es donde están mis pinceles generales. Voy a seleccionar un pincel que tenga los bordes suaves, lo selecciono y voy a comenzar a pintar de tal manera en esas partes donde quiero que se vea más notorio el bajista. Voy a cambiar el valor de opacidad, voy a cambiarlo un valor de 26% y voy a comenzar a pintar. Entonces, por ejemplo, aquí creo que se ve interesante que se vea más parte del cuerpo del guitarrista, perdón, del bajista.
y vemos cómo se crea ya más un efecto un poco más interesante. ¿Qué pasa si selecciono valor de 100% y hago clic ahí? Pues simplemente se va a desaparecer el efecto de México, es lo que no quiero. Entonces deshago esta acción y voy a ir pintando poco a poco. Voy a seleccionar nuevamente mi capa de pincel texto, voy a agregar un poco más aquí. Vamos a seleccionar mi herramienta de pincel, letra B, abro mi ventana, me voy hasta abajo, selecciono Rock 1 y continúo pintando. Todo esto lo tienen que hacer modificando el tamaño del pincel hasta que finalmente ustedes estén más o menos contentos con el resultado. Vamos ahora a seleccionar México 1, México. Bueno, yo creo que me gusta ya cómo se ve, entonces puedo dar por concluido este tutorial presionando la letra V, que es para que les enseñe un antes y un después. Este es el antes y es el después. No queda más que grabar, podemos archivo, guardar y ya tienen listo un póster bastante interesante. Como ven, no es difícil, es muy fácil crear pinceles personalizados y hacer el tipo de póster que ustedes más quieran. Espero que les guste este tutorial, que les sea de utilidad. Cualquier duda o comentario, por favor escríbanlos, inscríbanse al canal y estén pendientes para nuevos tutoriales. Hasta luego.